Buenas noches con todos, estimados asistentes. Esta noche, siguiendo con las actividades académicas de la SOPEMI, en el capítulo de cuidados neurocríticos, tengo el placer de presentar al doctor Gabriel Omar Heredia Orbegoso, quien es especialista en medicina intensiva, tiene una maestría en neurociencias y es el presidente del capítulo de cuidados neurocríticos de la SOPEMI. Esta noche, el doctor nos hablará de un tema muy interesante, que es el de la muerte encefálica en situaciones especiales, muerte de tronco cerebral y muerte encefálica en gestantes. Doctor Gabriel Omar Heredia, muy buenas noches, el público es suyo, doctor. Buenas noches con todos. Gonzalo, muchas gracias por la presentación. No sé si me escuchan y ven mi pantalla, por favor. Se le escucha y se ve su pantalla, doctor. Muy bien. Entonces, muy buenas noches con todos. Agradecerles por estar aquí presentes. Sé que hoy es 1 de noviembre, es feriado nacional aquí en el Perú. Sin embargo, el mes pasado no tuvimos capítulo de cuidados neurocríticos porque estábamos en pleno congreso de medicina intensiva, que fue todo un éxito. Sin embargo, hoy día el primer miércoles ha caído feriado y bueno, a pesar del feriado, como se dice, la función debe continuar, ¿no? Así que vamos a seguir con nuestras actividades académicas del capítulo de cuidados neurocríticos. Solamente las suspendemos cuando tenemos congresos, que normalmente son una vez al año. Y bueno, el día de hoy vamos a retomar nuestras actividades después de que el mes pasado no tuvimos actividades. Como siempre, ya todos los seguidores de este capítulo saben que siempre estamos los primeros miércoles de cada mes. Creo que ya tenemos más de 2 años, ya nos vamos por el 3er año. Y la verdad que siempre contento de poder compartir con ustedes algo de conocimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema no muy frecuente, pero no quiere decir que sea menos importante, sino hay que estar preparado cuando se nos presente. Y vamos a hablar de algunas situaciones especiales en muerte encefálica. Ya hace algunas semanas, algunos meses atrás, hablamos muy detalladamente sobre la determinación de la muerte encefálica, cómo se hace el diagnóstico de muerte encefálica, y recalcar que el paciente que está con muerte encefálica es un paciente que está fallecido, no es un paciente que está en coma, sino es un paciente que está fallecido. En los Estados Unidos de Norteamérica, la muerte de un paciente puede darse por criterio cardiológico, la sistolia, o por criterio neurológico. Por lo tanto, la determinación tiene que ser estricta, no se puede saltar un solo paso y estar 100% seguros de que el paciente tiene muerte encefálica, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver 2 situaciones especiales. Vamos a ver la muerte de tronco y la muerte encefálica en gestantes. Empecemos con la muerte de tronco. Miren, este es un caso que tuvimos en el Hospital Rebagliati. Si no me recuerdo, este caso fue en el año 2018 que lo tuvimos. Es un paciente que ingresa por emergencia, pueden ver con un infarto en el cerebelo, un infarto bastante aparatoso en el cerebelo, bastante grande, que comprimía todo el tronco encefálico. Incluso acá pueden ver la protuberancia está totalmente obliterada, con hidrocefalia, los cuernos temporales que nunca se deben ver se aprecian claramente. Esto es totalmente patológico. Incluso vemos que la dilatación llega hasta occipital. Es un paciente que llega en Glasgow 4 o 5, en muy mal estado neurológico. Miren estos otros cortes en la tomografía de encéfalo. Vemos acá cómo el mesencéfalo está totalmente obliterado, totalmente desdibujado, totalmente apretado, ¿no? Colapsado, y sobre todo isquémico, ¿no? Totalmente negro, ¿no? Aquí podemos ver el infarto bilateral en ambos hemisferios cerebelosos. Una catástrofe neurológica para este paciente. Como era un paciente que era relativamente joven, tenía cerca de 50 años, este paciente es
llevado de inmediato a sala de operaciones para intervenirlo quirúrgicamente, ¿no? Pueden ver acá claramente la gran dilatación de los ventrículos que llegaba hasta nivel occipital, y acá vemos que le han colocado un drenaje ventricular externo, y le han hecho una cranectomía occipital al paciente para liberarle a la gran hipertensión endocraniana que había en fosa posterior. Luego, inmediatamente después del acto operatorio, este paciente ingresa a cuidados intensivos. Y vamos a ver qué es lo que encontramos. Conectamos nuestro drenaje ventricular externo a nuestro monitor y vemos que la PIC ya estaba controlada. Tenía una PIC de 4, pero miren, con una onda de PIC totalmente patológica. El P2 era mayor que el P1. El P3 casi tenía la misma magnitud que el P2. ¿No es cierto? Pero el paciente estaba totalmente reactivo. El paciente estaba totalmente con pupilas midriáticas y dilatadas en Glasgow 3, pero la PIC estaba en 4. La PIC con la cranectomía suboccipital y con el drenaje ventricular que se había logrado controlar, obviamente, ¿no? Yo al quitar el hueso libero la PIC, pero si es que se ha muerto algo el cerebro, el hecho de que yo libere la PIC no va a hacer que eso recupere. Le cerramos el drenaje ventricular externo por unos minutos para ver qué es lo que sucedía, y miren, la PIC se elevó rápidamente a 35 milímetros de mercurio, ¿no? Se elevó muy, muy rápidamente. Pero la PIC, cuando abríamos el drenaje, cuando el drenaje estaba abierto, ¿no? Estaba en 4 milímetros de mercurio. Le hicimos la vaina del nervio óptico, y miren, la vaina del nervio óptico con una PIC simultánea en dBE estaba en 66, 0.66, 6.6 milímetros. Una vaina del nervio óptico bastante ancha, muy buena ventana. El ecógrafo que tenemos para ver el nervio óptico ahí en el hospital es bastante bueno, ¿no? La ventana es bastante buena. Y es un claro ejemplo de cómo a veces puedes tener pacientes que han tenido una gran hipertensión endocraniana. Una vez que se resuelve la hipertensión endocraniana, en este caso por cranectomía descompresiva, ¿no? El nervio óptico puede seguir ancho mucho después, no cae inmediatamente, ¿no? Acá hay una clara divergencia o discorrelación entre el nervio óptico y la PIC medida por el gold standard, que es en los ventrículos cerebrales, ¿no? Le hicimos Doppler al nervio óptico, encontramos la arteria oftálmica, como ustedes lo pueden ver. Había flujo en este lado, pero en el otro lado, en el otro ojo, había flujo reverberante. Nos fijamos en la angiotomografía que le solicitamos al paciente y solo lográbamos ver una arteria oftálmica. La otra no se visualizaba en el angioten, quiere decir que era correcto lo que encontrábamos. Había flujo en una de las arterias, pero en la otra no había flujo, había reverberancia, ¿no? Pero lo que más nos llamó la atención, miren esta imagen que les voy a mostrar a continuación, es esto. Tenemos una imagen en el eje axial y una imagen en el eje sagital, y podemos ver que hay un silencio vascular en todo lo que es la fosa posterior, ¿no es cierto? El tronco está totalmente borrado, isquémico, no se puede definir cuál es mesencéfalo, cuál es protuberancia, cuál es bulbo, no hay cuarto ventrículo. El cerebelo y el tronco están prácticamente unificados, están colapsados a pesar de la cranectomía descompresiva occipital y suboccipital, y no hay circulación en esta zona, o sea, hay un silencio vascular absoluto del tronco encefálico, pero hay muy buena circulación en todo el supratentorio. Es un caso nuestro. Podemos ver acá cómo la sangre ingresa por carótida, va a ambas cerebrales medias, a ambas cerebrales anteriores, ¿no? Incluso entra por parte basilar, ¿no? Incluso acá podemos ver la división en las cerebelosas superiores y en las cerebrales posteriores, pero la circulación en la misma fosa posterior está amputada. O sea, la hipertensión es tal en la fosa posterior que no permite el ingreso de la sangre. Todo esto está isquémico, hay un silencio vascular, pero hay flujo en el supratentorio. Entonces, al paciente se le quitó toda la sedación. El paciente estaba en Glasgow 3. Le hacían el Doppler y obviamente, ¿qué les va a salir? Les va a salir que hay flujo sanguíneo. ¿Se lo declara muerto o no se lo declara muerto a este paciente?
Obviamente, después de una cranectomía descompresiva va a haber flujo sanguíneo, pero no debería haber actividad eléctrica en el supratentorio. Entonces, aquí estamos frente a un caso de una muerte aislada de tronco encefálico. Es un caso claro de tronco encefálico, ¿no es cierto? Aquí podemos ver un eje coronal, podemos ver aquí cómo la carótida lleva sangre, ingresa al supratentorio, podemos ver claramente acá el segmento M1, el segmento M2, ¿no es cierto? Acá lo mismo, cerebral anterior, A1, M2, M1, M2, y muy buen flujo en todo el supratentorio. Miren, el segmento A2, el segmento A3, todo lo que es la pericardiosa, ¿no es cierto? Incluso hay drenaje venoso, ¿no? Pero, como les repito, en la fosa posterior hay un silencio vascular bastante llamativo, bastante notorio. A este paciente le hicimos todo el examen clínico y el paciente cumplía con todos los requisitos de muerte encefálica. Si le haces test de apnea, le va a salir muerte encefálica, pero tienes flujo en el supratentorio. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre muerte de tronco y muerte encefálica? Acá nos lo pregunta el doctor Fanos Varelas, que es uno de los personas tal vez que más ha estudiado estos casos a nivel mundial. Y la diferencia, para empezar, es la siguiente, ¿no? Cuando hablamos de muerte encefálica, semánticamente se refiere a la muerte de todo el encéfalo, entendiéndose por encéfalo a estos tres elementos: cerebro, tronco encefálico y cerebelo. La muerte encefálica es el cese irreversible de todas las funciones eléctricas en todo el tejido nervioso que está dentro del cráneo, en todo el encéfalo, ¿no? El encéfalo está constituido por tres componentes: el cerebro, el tronco y el cerebelo. Pero muerte de tronco específicamente solamente se refiere a que ha muerto el tronco encefálico. Sin embargo, el cerebro puede estar viable. Entonces, ¿es lo mismo? Bueno, anatómicamente no es lo mismo, pero para fines prácticos ambos pacientes son inviables. Ambos pacientes no van a poder subsistir. Este de acá, en la muerte encefálica, se considera que el paciente ya está totalmente fallecido. Y este paciente, pues, en el Reino Unido se considera que también está fallecido. En los Estados Unidos no, depende mucho de la legislación. Porque este paciente en el cerebro puede tener actividad eléctrica, entonces no cumpliría con la denominación, con la definición de lo que es muerte encefálica. ¿No es cierto? En el Reino Unido sí, muerte de tronco es sinónimo de muerte encefálica, y en los Estados Unidos no. En el Perú, ¿qué nos dice nuestra legislación? ¿No es cierto? ¿Qué es la muerte encefálica? Se considera la muerte encefálica al cese irreversible de las funciones del encéfalo, entendiéndose al encéfalo como al cerebro y el tronco cerebral. Entonces, en el Perú, estos pacientes no estarían estrictamente muerte encefálica, solamente tendrían muerte aislada de tronco encefálico, ¿cierto? Y esto está establecido en la ley de muerte encefálica. Acá, para poder hacer diagnóstico de muerte encefálica, tenemos que estar seguros que hay muerte de tronco y hay muerte de encéfalo. ¿No es cierto? Los primeros casos que se reportan de muerte aislada de tronco datan, miren, del año 86. Este es el grupo del doctor Werner Hake, aquí encabezado este artículo por el doctor Ferber, también participa acá el doctor Ringelstein, ¿no? Y ellos reportan un caso de una persona que había tenido un hematoma en el cerebelo que comprimía todo el tronco encefálico, y donde el paciente estaba en Glasgow 3 a reactivo, cumplía con todos los criterios clínicos de muerte encefálica. Pero ellos, cuando lo empiezan a estudiar, se dan cuenta que el paciente tenía actividad eléctrica en la corteza. Aquí les han colocado los electrodos y hay actividad eléctrica en la corteza. Y cuando les hacen los potenciales evocados visuales, que evalúa la corteza occipital, también hay actividad eléctrica. Sin embargo, cuando le haces todos los exámenes clínicos, evalúas pares craneales, le haces el test de apnea, te va a arrojar que es positivo para muerte encefálica. Entonces, ¿se lo declara muerto o no se lo declara muerto? Hay actividad eléctrica en la corteza, medida por electroencefalografía, y actividad eléctrica en la corteza occipital, medida por potenciales evocados visuales. Eso lo reportan en el año 86. En el año 89, el mismo grupo, los mismos investigadores, ya tienen un poco más de casuística y reportan
2, 4, 6, 8 casos de pacientes con las mismas características, que tenían injurias cerebrales de fosa posterior, ¿no es cierto? Y que tenían, a pesar de tener clínicamente muerte encefálica, actividad eléctrica en la corteza cerebral, ¿no es cierto? Entonces, ¿ellos qué concluyen? Concluyen lo siguiente: dice, nuestros resultados demuestran que pacientes con severa injuria de tronco pueden tener función cerebral preservada en ambos hemisferios cerebrales a pesar de la pérdida de todos los reflejos del tronco. A esto ellos le llaman muerte de tronco encefálico aislada, pero no están en muerte encefálica. Eso es lo que nos dice Ferro, ¿no? Pero dicen que estos pacientes, a pesar de que tienen muerte aislada de tronco, no pueden sobrevivir, pero no están en muerte encefálica. Y ellos dicen, como no están en muerte encefálica, debería uno excluirlo de la donación de órganos, ¿cierto? Pero habría que considerar parar los esfuerzos porque estos pacientes igual iban a terminar falleciendo. Eso es lo que nos dicen en lo que habían concluido hasta el año 80. En el año 2013 hay un artículo muy bonito del doctor Fernández Torres, donde él estudia a todos los pacientes que habían hecho diagnóstico de muerte encefálica, 329, y se dan cuenta que 10 pacientes tenían muerte encefálica clínicamente, pero tenían EEG con actividad eléctrica. Cuando se les hace una segunda evaluación, 4 todavía tenían actividad eléctrica, luego 2 y finalmente 2 persisten con actividad eléctrica hasta el final. Cuando van a revisar qué tipo de injuria tenían estos pacientes que tenían actividad eléctrica en el EEG, miren, ritmo alfa, ritmo teta, voltajes difusos, o sea, había actividad eléctrica, casi todos tenían grandes injurias de fosa posterior, ¿cierto? Hematomas cerebelosos, infartos de la basilar, infartos bicerebelosos, trombosis de la cerebral, ¿no es cierto? Hematomas cerebelares. Eran pacientes con injuria de fosa posterior, básicamente, donde el tronco se había muerto, tú lo ibas a evaluar y estaba en Glasgow 3, A reactivo, con test de apnea positivo para muerte encefálica, pero con persistencia de actividad eléctrica en el EEG. Al inicio eran 10, pero luego 2 persistieron con actividad eléctrica en el EEG. Los otros que tenían actividad eléctrica al inicio fueron perdiendo después la actividad eléctrica en el segundo electroencefalograma y en el tercero electroencefalograma. Entonces, aquí está lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Antes de pasar a ello, este es el primer caso de muerte encefálica o de muerte de tronco aislado que está reportado en la literatura. Es de Elías Deligiannakis, es del año 1975, ¿no es cierto? Donde él dice, paciente con muerte de tronco y con persistencia de actividad bioeléctrica en ambos hemisferios cerebrales. Es un paciente que clínicamente estaba con muerte encefálica, pero cuando le ponían el electroencefalograma tenía actividad eléctrica, sobre todo miren en las zonas temporales, zonas frontales, y el paciente termina falleciendo. Lo llevan a necropsia y esto es lo que encuentran. Era un paciente que tenía una meningitis por meningococo, ¿no? Acá la autopsia dice que el cerebro había un daño muy grande a nivel del tronco encefálico, ¿no? Como lo dice acá, ¿no es cierto? El cerebro consistía de ambos hemisferios cerebrales, todo pesaba 1100 gramos, pero solamente se podía reconocer algunas partes de los pedúnculos cerebrales, de la protuberancia y del bulbo raquídeo, ¿no es cierto? El meningococo, miren, literalmente se había digerido, se había comido a todo el tronco encefálico, sobre todo el mesencéfalo, y la protuberancia estaba necrótica, licuada, ¿no? Estaba totalmente devorada por el meningococo, pero el resto del cerebro había zonas bastante viables. No había una necrosis de todo el encéfalo como ocurre normalmente en la muerte encefálica, porque deja de llegar flujo sanguíneo a todo el encéfalo, ¿no? Entonces este es el primer caso que está reportado en literatura de un paciente con una muerte aislada de tronco, y no es por un hematoma cerebeloso, no es por un infarto cerebeloso, sino es por un meningococo que ha afectado principalmente la fosa posterior y se ha comido el tronco encefálico.
Por eso que el paciente recibía flujo en los hemisferios y tenía actividad eléctrica en los hemisferios, ¿cierto? Es el primer caso. Hoy en día, este es un artículo muy bonito que les invito a revisar, del doctor Fanos Varela, donde él habla de pacientes con lesiones en la fosa posterior, lesiones primarias, y que presentan flujo en el supratentorio, ¿no es cierto? Él aquí muestra una serie de casos, donde podemos ver, ¿no? Acá, por ejemplo, un hematoma cerebeloso que ha comprimido al tronco, que hay hidrocefalia, es una mujer de 41 años, con una HCA, ¿no es cierto?, por una disección de la pica y que fue sometida a una cranectomía suboccipital, ¿no es cierto?, y luego regresa por un gran hematoma cerebeloso, un hematoma masivo, que la deja sin ningún reflejo troncal. Le hacen el Doppler y miren, hay flujo en el Doppler, en el supratentorio hay flujo, ¿no es cierto? Le hacen el SPECT y al inicio también hay captadores de radioisótopos en el supratentorio, pero conforme pasa el tiempo, pero no lo hay, miren, en el infratentorio, en la zona infratentorial, aquí lo pueden ver donde está mi putero láser, está negro. No hay captación de radioisótopos porque ya se necrosó todo lo que es el infratentorio, lo que es el tronco encefálico. En el supratentorio todavía hay viabilidad, pero luego todo el cerebro termina necrosándose. Es decir, en una primera instancia, los pacientes que tienen con muerte de tronco, hay falta de actividad eléctrica y muerte del infratentorio, pero más adelante esto va a llevar a una muerte encefálica o a una muerte de todo el encéfalo. O sea, el paciente con muerte aislada de tronco va a progresar a una muerte encefálica indefectiblemente, como nos lo muestra este caso. Este es un caso de un paciente que tuvo primero infartos occipitales, es dado de alta a la casa y luego viene con una gran trombosis de la basilar, con un infarto bicerebeloso con compresión de tronco que también lo lleva a muerte de tronco, pero miren, cuando le hacen el angioten hay flujo en el supratentorio. Entonces, estrictamente no está en muerte encefálica, pero luego, tarde o temprano, al SPEC llega entrando en muerte encefálica. O sea, todo el encéfalo termina por perecer, ¿no es cierto? No, lo mismo para este caso, ¿no? Un paciente con un hematoma cerebeloso, en un inicio el paciente tenía GLASGO 3, ¿no es cierto? Tenía un test de apnea positivo para muerte encefálica, pero más adelante ya el paciente termina entrando en muerte encefálica. Entonces, ¿qué casos nos llevan a esto? Bueno, todas las lesiones catastróficas primarias de fosa posterior, ¿no es cierto? Va a haber una pérdida total de toda la función del tronco encefálico y estos pacientes tendrán test de apnea positivo para muerte encefálica, ¿no es cierto? La perfusión cerebral supratentorial por exámenes auxiliares de flujo te va a mostrar que hay flujo en un inicio, pero posteriormente se va a perder todo ello. Hay tres caminos que nos llevan a la muerte de tronco: las lesiones de fosa posterior primarias, las lesiones supratentoriales que nos van a provocar herniación transtentorial y muerte de tronco, ya habiendo primero habido muerte del supratentorio, y las lesiones difusas, ¿no?, como la encefalopatía hipóxico-isquémica, que nos provocarán tanto muerte del supratentorio como del infratentorio. Las lesiones primarias de tronco son las menos frecuentes, un 2%, nada más. Y estas son las que nos llevan al reto. Hay que estar cuidadoso cuando la lesión primaria es en fosa posterior, porque el paciente puede tener muerte aislada de tronco y tener flujo sanguíneo preservado en el supratentorio y actividad eléctrica preservada en el supratentorio. Entonces, las conclusiones de esta primera parte de la charla: la muerte aislada del tronco encefálico es una entidad bien documentada y no es infrecuente encontrarla. Su principal causa son las lesiones primarias de fosa posterior, como la trombosis de la arteria basilar, la hemorragia cerebelosa y los tumores de fosa posterior. Estos pacientes con lesiones primarias de fosa posterior van a cumplir con todos los criterios clínicos de muerte encefálica. Sin embargo, en el censo estricto no lo están. Pruebas auxiliares como el Doppler transcraneal, la angiografía cerebral, el SPECT con tecnesio 99 van a demostrar que hay flujo sanguíneo en la circulación cerebral anterior. E incluso, si le haces pruebas de actividad eléctrica, vas a encontrar registro de actividad eléctrica.
Sin embargo, estos pacientes van a fallecer indefectiblemente y van a evolucionar a muerte, por lo cual el mantenimiento no debe ser retirado ni deben ser excluidos como potenciales donantes. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Pueden haber casos de muerte de tronco aislada? Sí. ¿No van a estar en muerte encefálica? No. Pero es cuestión de tiempo para que progresen a muerte encefálica. Por lo tanto, el soporte no debe ser retirado y el paciente puede ser, si cumple con todos los requisitos, un buen candidato para la procuración de órganos. Con eso hemos acabado la primera parte de esta charla. Inmediatamente vamos a dar paso a la siguiente condición especial de pacientes con muerte encefálica. Vamos a hablar de las estancias. Muy bien. Ella es Marlis Muñoz. En el año 2013, en el mes de noviembre, Marlis Muñoz tenía 33 años y tenía 14 semanas de gestación. Su esposo, Eric Muñoz, era paramédico. Marlis Muñoz también era paramédico, trabajaba en ambulancias. Y Marlis le había dicho a su esposo, Eric, que si ella alguna vez estaba en muerte encefálica, la desconecten, que no quería pasar sus últimos días atada a un ventilador. El 23 de noviembre del 2013, Marlis estaba durmiendo con su esposo y se levanta en la madrugada a la cocina por un vaso de agua. Eric ve que Marlis está tardando mucho. Había pasado una hora desde que Marlis se había levantado de la cama a la cocina por un vaso de agua y va a ver por qué demoraba tanto. Cuando Eric entra a la cocina de su casa, encuentra a su esposa con 14 semanas de gestación, tirada en el piso con ausencia de signos vitales. Eric, como era paramédico, sabía muy bien dar soporte vital, resucitación, y saca del paro a su esposa en la cocina de su casa. La saca del paro, hay restablecimiento de la circulación espontánea y la lleva de inmediato al hospital, al John Peter Smith en Texas, en Fort Worth, y se determina que la causa del paro fue una embolia pulmonar, pero lamentablemente por el tiempo de paro que ella había estado en su casa, había hecho una encefalopatía hipoxicurquémica con gran edema cerebral. 2 días después, los médicos del hospital de Texas, de Fort Worth, declaran a Marlis Muñoz en muerte encefálica. El feto estaba con vida. Sin embargo, su esposo Eric pide que desconecten a Marlis Muñoz del ventilador mecánico porque ella había expresado claramente en vida que no quería pasar sus últimos días de esa manera. Sin embargo, los médicos del hospital se niegan a desconectarla porque había un feto dentro del vientre de Marlis que estaba con vida. De esa manera se inicia una campaña legal y mediática por ver cuál era la ruta que iba a seguir Marlis Muñoz, ¿no es cierto? Aquí están recortes de los periódicos de ese entonces. Una mujer en muerte cerebral es obligada a seguir conectada porque está embarazada. Como les dije yo al inicio, un paciente con muerte encefálica se considera que es un paciente que está fallecido. Entonces, el hospital de Texas no permitía retirar el soporte vital a la luz y la familia empieza una batalla legal para que esto suceda, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, ¿no? Lo que decía Eric, ¿no? El esposo pide parar el tratamiento obsceno y cruel que se hacía contra su esposa de 33 años. Los médicos decían que el feto todavía era viable, no le retiraban el soporte vital a Marlis. Marlis estaba fallecida legalmente, porque así lo establece la ley en Estados Unidos,
hubieron marchas, ¿no? Dejen a Marlis descansar en paz, aparecieron en la CNN con su abogada, ¿no? Judicializaron el caso. Todo esto fue muy mediático en ese entonces en los Estados Unidos por ver qué pasaba con Marlis Muñoz. Y finalmente, el 24 de enero, ¿no es cierto?, casi 2 meses después de que Marlis fue declarada en muerte encefálica, el juez Wallace Jr. dictaminó que el hospital debe desconectar el soporte de órganos a Marlis Muñoz antes del 27 de enero. El 27 de enero Marlis es desconectada y bueno, ya estaba ella fallecida, pero también fallece el bebé en esa fecha. Simultáneamente a lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? Marlis es declarada muerta a fines de noviembre. En el mismo año, el 28 de diciembre del 2013, otra mujer en Canadá, llamada Robbie Benson, tenía una edad muy similar a la de Marlis, tenía 32 años, y también tenía una edad gestacional un poquito mayor que de Marlis. Marlis tenía 14 semanas, y Robbie Benson tenía 22 semanas. Ella no tuvo un embolismo pulmonar como Marlis, ella tuvo una gran hemorragia intracerebral que la llevó a la muerte encefálica. Sin embargo, el esposo, Dylan Benson, no pidió que le retiren el soporte, por el contrario, sugirió que continúen con el soporte porque el feto era viable. ¿No es cierto? Es así que después de casi mes y medio, el 10 de febrero, nació Iver Benson, con 28 semanas de edad gestacional, pesando 2 libras, casi 1 kilo, y aquí vemos al señor Dylan Benson con su hijito. Lamentablemente, el 11 de febrero, Robin, que ya se consideraba que estaba fallecida, Robbie Benson, la mamá, es desconectada y enterrada, ¿no es cierto? Pero el niño estuvo. Recuerden que cuando es declarada en muerte encefálica, Robbie Benson tenía 22 semanas, estuvo en mantenimiento por 6 semanas, casi 42 días de mantenimiento de una paciente con muerte encefálica, y el niño al día de hoy es un niño bastante saludable, ¿no? Entonces les he traído las dos caras de una moneda para que ustedes, desde el punto de vista médico primero, ético y legal, puedan juzgar. ¿Cierto? Yo no quiero traer controversia acá. Son 2 casos que tienen una gran diferencia, ¿no? Marlis Muñoz estuvo con ausencia de latidos casi, no sabemos, pero aproximadamente fueron más de 20 minutos. Entonces el feto también estuvo sometido a ausencia de flujo sanguíneo, lo que no ocurrió con el bebé de Robbie Benson, ¿no? Porque lo que tuvo Robbie Benson fue una injuria cerebral primaria. Marlis Muñoz tuvo un traumatismo pulmonar. Entonces, esto nos lleva a un gran desafío ético, legal y médico en las gestantes, ¿no? Con una injuria cerebral catastrófica, ¿no? Cuando se ponen a revisar sobre políticas en el caso de muerte encefálica y gestación en los Estados Unidos, aquí tenemos a 3 grandes autores: la doctora Ariane Lewis, el doctor Fanos Varela y el doctor David Greer. Son las personas que más escriben e investigan sobre muerte encefálica a nivel mundial. Se dan con esta ingrata sorpresa, ¿no? Que hay una falta de guías y de políticas en este tema, específicamente en los Estados Unidos. Ellos hacen una revisión de todos los protocolos de las distintas instituciones americanas sobre muerte encefálica y estudian 317 protocolos y encontraron que solamente en el 12%, mire, casi en el 90% no hay nada, hay alguna mención sobre muerte encefálica en gestantes. Y miren la siguiente lámina. Con respecto al manejo fetal después de la muerte materna, en 289 protocolos o guías de instituciones serias no hay absolutamente nada.
No hay absolutamente una sola palabra de qué se debe hacer en esos casos. En un solo protocolo hablan de terminar el soporte si la muerte encefálica ocurre en el primer trimestre de gestación. En otro solo protocolo hablan de inmediatamente hacer la cesárea, sacar al feto, ¿no? Y en nueve protocolos hablan de que se puede mantener el soporte vital. Y en 13 hablan de que esto debe ser consultado o buscar ayuda legal. Pero en la gran mayoría no dice absolutamente nada. Sobre la decisión, quién va a tener la decisión de mantener viable al feto, en 2 protocolos nada más hablan de que el padre es el que tiene la decisión final, y en un solo protocolo dice que el padre solo si está casado con la mamá. Si no está casado con la mamá no puede tener ningún tipo de decisión. Y en 305 protocolos no hablan absolutamente de nada. Entonces, en los Estados Unidos, que es el país que todo lo tiene escrito, que todo lo tiene protocolizado, no hay una política clara de cómo debe ser la actuación cuando tenemos una gestante que entra en muerte encefálica. Imagínense cómo será en los otros países, ¿no es cierto? Las causas básicamente pueden ser múltiples, ¿no? Desde tumores, aneurismas, embolia de líquido amniótico, hemorragias intracerebrales es lo más frecuente, las causas que pueden llevar a una gestante a muerte encefálica. La primera causa es HCA, debido a una ruptura de aneurisma o MAP. La segunda causa, una hemorragia en ganglios basales en el seno de una preeclampsia o eclampsia. Y la tercera causa, la encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria a una sistolia, ¿no? a un arresto cardíaco. Médicamente, deberíamos considerar 2 aspectos cuando tenemos una gestante con muerte encefálica. 1, apoyar al feto hasta tener un parto por cesárea exitoso. Y 2, si es posible, apoyar a la madre como donante de órganos. ¿No es cierto? ¿A partir de qué edad gestacional debe apoyarse el embarazo? Eso no está escrito, pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: que un feto nacido antes de las 24 semanas de gestación tiene una limitada probabilidad de supervivencia, ¿no es cierto? A las 24 semanas la probabilidad de supervivencia es solamente del 20 al 30%. A las 28 semanas la supervivencia es del 80%. Miren, el hijito de Robbie Benson, a las 28 semanas ya se hizo el parto por cesárea, porque ya la tasa de supervivencia es bastante alta. Y a las 32 semanas la probabilidad de supervivencia es del 98%. Si es que decidimos mantener a la gestante, habríamos que llegar por lo menos a las 28 semanas, porque ya la tasa de supervivencia es mucho más óptima, ¿no? Él es del 80%. Pero algo bastante importante es que no hay un límite inferior claro para la edad gestacional que restringiría los esfuerzos del médico. La decisión debe hacerse en base a la estabilidad materna y al crecimiento fetal. Eso hay que tenerlo bastante en claro. Miren, este es un reporte de caso de una mujer con problemas psiquiátricos que estaba en labor de parto en la sala de parto. Estaba por dar a luz. Y de un momento a otro se lanza por la ventana del cuarto piso. Fallece al caer y el feto, la madre mata, nace 30 minutos después de que la persona estuvo en parada cardíaca. Nace cierto con un Apgar muy bajo de 0 a 1, pero miren, para el 2008 este paciente tenía ya 4 años y no tenía ninguna secuela de tipo neurológico. Ahí viene pues la controversia con lo de Marlis Muñoz, que también estuvo en paro varios minutos. Y la familia decía que el feto no era viable. Los médicos del hospital, del John Peter Smith, decían que sí era viable. Y aquí había un antecedente. El antecedente de esta persona que muere, ¿no es cierto?, porque se lanza del 4º piso, fallece y 30 minutos después recién sale el bebé. Nace deprimido, es cierto, pero al día de hoy desarrolla su vida. Pero cuando yo hago la revisión de la muerte encefálica en gestantes, lo que más me llamó la atención, y si alguien lo sabe le pido que me interrumpa y me diga esta es la causa, es por qué las personas que están gestando se las puede mantener en muerte encefálica por tantos días o por tantas semanas.
teniendo en cuenta esto, que cuando yo declaro a una persona en muerte encefálica, no puedo hacer un mantenimiento del donante cadavérico por más de 3 o 4 días. El paciente se te va a chocar, hagas lo que hagas, y va a fallecer indefectiblemente. Es un reporte, miren, del año 73, que hablaba de 63 pacientes con muerte encefálica, que el 100% hacía sistolia dentro de los 9 días. La gran mayoría lo hacía dentro de las primeras 12 horas, en ese entonces. ¿Cuánto tiempo ustedes pueden mantener a un paciente con muerte encefálica con latidos? Porque ya el paciente se considera fallecido. Estoy seguro que nadie lo puede mantener por más de una semana, porque va a entrar en una vasoplegia tal que el paciente, por más noradrena que le pongas, por más desmopresina que le pongas, por más mantenimiento óptimo que tú lo ofrezcas, el paciente va a entrar en asistolia indefectiblemente en los días inmediatos a la declaración de la muerte encefálica. Sin embargo, con las gestantes no ocurre eso. Y veamos acá lo siguiente. Esto es más literatura de cuál es el promedio de que el paciente puede seguir con latidos cardíacos después de que se le ha declarado muerte encefálica. 4 días, en Cambridge, en Glasgow 3 días y medios, en Swansea 4 días y medios, ¿no es cierto? ¿No? Normalmente no dura mucho, no dura mucho tiempo, ¿no? Pero miren, una gestante, ¿cuánto tiempo puede durar? 24 días, 71 días, 63 días, miren acá este reporte de caso, 107 días con soporte. Es algo increíble que no ocurriría en un paciente con muerte encefálica que no está gestando. Esto es lo que más me llamó la atención en esto. Yo no sé si las catecolaminas que el feto ya está produciendo en su corteza suprarrenal tienen alguna implicancia para que estas pacientes duren tantos días, que no lo hace una paciente que no está gestando, ¿no es cierto? Miren acá, 49 días, 44 días, 38 días, acá solamente 3 días, pero miren, no es raro encontrar esto, ¿no? 100 días, y así puedo seguir la lista, hasta que encontré este artículo, ¿no? Una paciente que fue mantenida en muerte encefálica 117 días, ¿no? Y dio a luz a un bebé saludable, ¿no es cierto? 117 días después que fue declarada con muerte encefálica. Entonces, la naturaleza se dice que es muy sabia, ¿no? No sabemos si el feto es la causa de que estas pacientes puedan tener tantos días con viabilidad cardíaca para que el feto pueda llegar lo más cercano a una gestación a término. ¿Cómo se hace el soporte de estas mujeres? Bueno, el soporte cardiovascular debe ser como el que lo sabemos, con fluidos inotrópicos y vasopresores, ¿no? El respiratorio mediante ventilación mecánica protectiva, y acá viene la gran diferencia. No nutrimos a un paciente con muerte encefálica. En la gestación sí, hay que tener un gradual incremento de la dosis de nutrición para lograr y garantizar el crecimiento fetal, ¿no es cierto? En el caso renal, básicamente la desmopresina para evitar la poliuria que se tiene por falta de hormona antidiurética. El soporte endocrino también es muy importante. Y en el caso del feto hay que hacerle 2 veces al día una cardiotocografía, una vez a la semana una biometría, un perfil biométrico, y una vez a la semana ultrasonido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el esquema de esta mujer que duró 117 días en muerte encefálica, como desde el primer día empezaron a darle la nutrición, ¿no es cierto? Fueron escalonándola progresivamente, ¿no? Desde el día 0 hasta el día 25 kilocalorías totales con 1.5 gramos de proteína. Luego fueron subiendo progresivamente hasta llegar al fin de la gestación. 2 cursos antibióticos para infecciones respiratorias, 2 cursos antibióticos para infecciones urinarias, y vean cómo el feto fue ganando peso de acuerdo a cómo iba pasando los días hospitalarios de muerte encefálica, ¿no? De 580 gramos en el día 44 a 2 kilos 200 al día 117. Algo muy importante me pareció acá el manejo endocrino, ¿no? Cómo administraron la levotiroxina.
la administraron por vía de sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Al inicio 75 microgramos entre el día 17 y el día 24 de hospitalización, luego 100 microgramos entre el día 25 y el día 29, luego subieron a 125 microgramos entre el día 30 y 78 y van subiendo la dosis de levotiroxina y hasta 125 microgramos 5 días por semana y luego 137 microgramos hasta llegar al término. Con el corticoide, les daban también soporte con corticoide, empezaban con 100 miligramos de hidrocortisona endovenosamente 2 veces por día y luego iban bajando hasta llegar a una dosis de 10 miligramos. Lo mismo con la desmopresina, ¿no es cierto? Empezaban con 60 microgramos de desmopresina, luego se mantenían en 90 microgramos de desmopresina, ¿no? Es el manejo que se hacía, ¿no? Que se hizo con esta paciente que la pudieron mantener 117 días en muerte encefálica hasta que se realizó el parto por cesárea. Un resumen de lo hablado de cómo se hace el soporte de la gestante en muerte encefálica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si hubiesen algunas preguntas, encantado de poder absolverlas. Doctor, justamente ahí tenemos algunas preguntas. ¿Me las podrías leer? Sí, doctor, por supuesto. Yo se las leo. Vanessa Escalante menciona: buenas noches, doctor. ¿Existe algún tiempo estimado para pasar de muerte aislada de tronco a muerte encefálica? Y si está en muerte aislada de tronco, ¿se debería considerar neuroprotección u organoprotección? Gracias. Ya, neuroprotección no se debería considerar porque es un paciente que no es viable. O sea, paciente con muerte de tronco va a terminar falleciendo indefectiblemente. Entonces, si estuvieses en el Reino Unido, la muerte de tronco es considerado un sinónimo de muerte encefálica. En los Estados Unidos, en el Perú, eso no es así. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Normalmente estos pacientes van a desarrollar hidrocefalia, porque son injurias grandes de fosa posterior que comprimen el cuarto ventrículo y vas a tener una hidrocefalia triventricular, que es lo que va a terminar matando al paciente. 48, 72 horas, 4 o 5 días máximo, estos pacientes de muerte aislada de tronco van a terminar pasando a muerte encefálica. No hay que hacer ningún tipo de neuroprotección, pero sí puedes hacer mantenimiento de órganos, porque estos pacientes no deben ser excluidos de la donación. No sé si eso absuelve la pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Sí, perfecto, doctor. Justamente teníamos de parte de Vanessa una pregunta anterior, que es la siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Existe algún tiempo estimado para pasar de muerte aislada de tronco a... esta es la primera pregunta que realizó Vanessa. Vamos acá a una última que la tengo acá. Me parece que es la misma pregunta. Acá José... Sí, creo que es la misma. Sí. Acá José Antonio Marmón. Buenas noches, doctor. Gusto saludarlo. Me coloca buenas noches. Sí, dice... aquí le preguntan en la revisión que hiciste, ¿viste embarazadas con muerte encefálica gestante? Hemos tenido sí pacientes embarazadas con muerte encefálica en gestantes, pero donde el feto no estaba viable y se terminó la gestación. Pero nunca hemos tenido, yo al menos, no sé si los colegas de la maternidad, la experiencia de hacer el mantenimiento de muerte encefálica con estas pacientes hasta que el feto pueda llegar por lo menos hasta las 28 semanas. Particularmente no he tenido experiencia. Perfecto, doctor. Bueno, aún no se generan más preguntas. Bueno, le indicamos a los asistentes que pueden aprovechar para ir realizando sus consultas. Acá nos hace un comentario nuevamente, Vanessa Escalante. La calidad de órganos de donantes, de gestantes y no gestantes es la misma. ¿Hay algún estudio sobre ello? No he encontrado algún estudio si la calidad de donantes de órganos es la misma, pero en la revisión de los casos sí mencionan que gran parte de las pacientes que se les hizo el mantenimiento para que el feto llegue lo más posible a término, porque no llegan a término, llegan a pretérmino, sí fueron donantes de órganos.
La calidad de los órganos, eso sí no está estipulado en la bibliografía. Pero, como usted puede ver, doctora, no es muy difícil hacer el mantenimiento. He revisado que las dosis de vasopresores no son muy altas, ¿no? Y las pacientes con facilidad pueden estar 40, 50 días en mantenimiento de soporte vital hasta que el feto llegue lo más posible a término. Perfecto, doctor. Acá el doctor Racos menciona, en Hospital Minsa el mantenimiento de gestión es anecdótica, depende de la edad gestacional. En su revisión, ¿cuál sería el punto de corte en semanas para establecer la posibilidad de supervivencia? En la experiencia fue de 24 semanas y no fue muy bien. Saludos atentamente, Oscar Gómez. Sí, por lo menos que pase el primer trimestre, ¿no? De 12 semanas en adelante, ¿no? De 12 semanas en adelante, para llegar lo más cercano posible a las 28 semanas. Habría que ver cómo fue tu mantenimiento. Por eso que yo hice mucho hincapié en el manejo endocrino. Coloqué cómo había sido el manejo de levotiroxina, porque muchas veces no hacemos ese manejo. Además, no le damos mantenimiento endocrino a nuestros pacientes, que no sea solamente con desmopresina o solamente con desmopresina, ¿no? Nos olvidamos del corticoide, nos olvidamos a veces de la levotiroxina. Acá creo que fue un punto muy crucial en esta paciente que duró 117 días, el esquema que hicieron con el manejo hormonal, ¿no? Creo que ahí está la diferencia, para que no puedas tener una paciente inestable, ¿no? Me parece que ahí fue cómo lo mantuvieron, por eso que les traje esa literatura. No sé si ustedes hicieron el soporte, Oscar, hicieron el soporte endocrino adecuado o cómo manejaron esa parte, porque me queda claro que la parte cardiovascular con vasopresores, la parte ventilatoria y la parte del manejo renal con desmopresina no es uniforme en casi todos los centros, no creo que haya habido problema. Creo que la clave en el éxito es la parte nutricional y la parte endocrina. Creo que eso es lo que podría hacer la diferencia en estas pacientes. Perfecto, doctor. Acá Lourdes San Martín Ayaga menciona, aquí en Perú, ¿qué pasaría si tenemos una gestante con un feto de 18 semanas y muerte encefálica con tronco encefálico? No, ¿cómo con tronco encefálico? Un paciente con muerte encefálica, se considera que el tronco encefálico también está muerto. O sea, el que está con muerte encefálica tiene muerte de todo el encéfalo, ¿no es cierto? Si tienes 18 semanas, para empezar, acá en el Perú la legislación no permite la desconexión del ventilador mecánico. El concepto de que una paciente con muerte encefálica se considera un paciente fallecido, aquí en el Perú la ley no está estipulado de esa manera. Tranquilamente podrías hacer el soporte hasta que el feto llegue a un término, y no creo que haya ninguna implicación legal. Normalmente la familia de los pacientes con diagnóstico de muerte encefálica no entienden que es un paciente que está fallecido y te piden expresamente que no los desconectes. En Estados Unidos, si un paciente tiene diagnóstico de muerte encefálica y la familia no acepta la donación, la ley permite la desconexión inmediata del ventilador mecánico, porque es un paciente que ya está fallecido. Acá en el Perú no es así. Ok, doctor. Acá, bueno, Critical Obstetric Maternal and Perinatal Peruvian Group menciona, muy poca experiencia todavía en LATAM en mantenimiento de gestantes para optimizar estado fetal o ganar edad gestacional. En nuestro medio, supervivencia neonatal por debajo de 28 semanas es muy baja. Claro, habría que ver, saludos doctor Alberto, habría que ver por qué ocurre eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el manejo de estos casos, que son múltiples en la literatura, de mantenimiento con éxito de gestantes en muerte encefálica, y por qué tal vez acá no nos está yendo tan bien? Por eso les repito, cómo es el manejo endocrino de estas pacientes, cómo es el manejo nutricional, para tratar de llevar al feto a un crecimiento lo más óptimo posible para que se le garantice una supervivencia. Gracias, doctor.
El doctor Ernesto Martel, buenas noches. Ante sospecha y posterior confirmación de muerte aislada de tronco, retirar neuroprotección, ¿cree que repercuta en acelerar la llegada de MC? No, porque, o sea, cuando tú quieres retirar neuroprotección, si el tronco está muerto, el paciente indefectiblemente va a fallecer, Ernesto, indefectiblemente va a llegar a la muerte encefálica, así que no creo que tenga ningún impacto en eso, ¿no? ¿Cómo sospechar que tu paciente tiene muerte aislada de tronco? Básicamente, un paciente que está en grado 3 a reactivo, o sea, cumpliría con todos los criterios de muerte encefálica. Pero cuando le haces ese examen de flujo sanguíneo supratentorial o actividad eléctrica mediante electroencefalografía, el paciente persiste con flujo sanguíneo en el supratentorio y tiene actividad eléctrica en el electroencefalograma. De esa manera tú haces tu diagnóstico de muerte de tronco encefálico. Normalmente son lesiones primarias en fosa posterior, hemorragias de cerebelo, infartos de cerebelo, tumores que se han edematizado del cerebelo, van a hacer compresión del cuarto ventrículo, van a hacer hidrocefalia, van a terminar enclavándose, van a terminar haciendo muerte encefálica. No tiene ningún sentido hacerle neuroprotección a un paciente con muerte de tronco encefálico. No tiene ningún sentido. Perfecto. Martín Tipismana menciona: buenas noches, doctor Heredia, excelente charla. ¿Alguna revisión de recién nacidos de madres en MI? Sí, doctor, hay varias, y son niños que han hecho su vida normal. Incluso este niño que le mencioné, donde la madre no solamente tenía muerte encefálica, sino también, o sea, había fallecido asistolia, y 30 minutos después nace el niño con Upper de 0 y de 1, y el seguimiento que se le ha hecho a él, son niños saludables, sin ningún tipo de problema neurológico al día de hoy. Lo mismo el caso de Iber Benson, el hijo de Dylan y Robbie Benson. 22 semanas de gestación, se les hace el diagnóstico de muerte encefálica y se le mantiene por 6 semanas. El niño nace a las 28 semanas prematuro y ha hecho su vida saludable hasta el día de hoy. No ha habido problema, no he encontrado reportes de mala calidad de vida. Al contrario, los reportes son contrarios, de niños saludables. Saludos, doctor Tipismán. Alexander David Sánchez menciona: ¿podríamos iniciar mantenimiento del donante en muerte de tronco? Sí, yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Porque este paciente no tiene ningún tipo de posibilidad de supervivencia. Y como les digo, es cuestión de días para que ingrese en muerte encefálica total. Lo demuestra el artículo del doctor Fanos Varela. Los alemanes, que fueron los primeros en publicar muerte aislada de tronco, decían que deberían excluirse del diagnóstico de mantenimiento, pero luego, haciéndole seguimiento a estos casos, las muertes aisladas de tronco terminan en muerte encefálica. Es por eso que en el Reino Unido, muerte de tronco se considera un sinónimo de muerte encefálica. Estrictamente no es lo mismo, lo he explicado bien en la charla, pero no debería quitarse el mantenimiento, deberíamos dar el mantenimiento. Perfecto. José Antonio Carmona Suazo, una duda sobre el monitoreo inicial de la PIC. Esta se compartimentaliza generalmente, empelado alguna vez al monitor de PIC en fosa posterior. Claro, en este caso, doctor, que yo les mostré, yo tenía un DBE en ventrículos laterales y el DBE estaba colocado en asta occipital y ahí medía 4 milímetros. Cuando yo cerraba el DBE, la PIC se disparaba hasta 37, pero con DBE abierto, donde la PIC estaba en 4, el nervio óptico seguía en 66. O sea, definitivamente la PIC estaba compartimentalizada, ¿no? Habría que medir con PIC invasiva en otros territorios cómo estaba para poder demostrarlo, ¿no? Pero el gold estándar de PIC global es a nivel del sistema ventricular, y ahí estaba en drenaje, y ahí tenía 4, y mi nervio óptico estaba en 66. Es un claro ejemplo de discorrelación
entre la vaina del nervio óptico, que tiene un área bajo la curva de 0.9, y la PIC medida por gold standard. Doctor, aún no hay otra pregunta generada, más sí algunos comentarios felicitándolo por su ponencia. Saludos, doctora Salgado. Saludos de México, doctor. Acá tenemos otra pregunta del doctor Martín Tipismana. ¿La EMI implica que haya muerte troncal, doctor? Claro, la muerte encefálica implica siempre muerte de tronco. Cuando se habla de muerte encefálica, se habla de que ha muerto el cerebro, el tronco encefálico, también el cerebelo. En la legislación peruana, muerte encefálica se refiere a muerte de todo el cerebro y a muerte del tronco encefálico. Al contrario, la muerte de tronco no implica muerte del cerebro, solamente muerte de tronco. ¿No es cierto? Entonces, sí, a la pregunta, ¿la ME implica que haya muerte troncal? La respuesta es sí. No puede haber muerte encefálica si el tronco está vivo. La muerte encefálica es tanto de todo el cerebro y de todo el tronco encefálico, ¿cierto? Es lo que entiendo de la pregunta. Sí, correcto, doctor. No tenemos más preguntas por ahora, doctor. Bueno, Gonzalo, un favor, ¿cuántos conectados tuvimos el día de hoy? La verdad hemos tenido unos 100 conectados, doctor, aproximadamente. Para ser un día feriado es un día feriado bastante... y con poca propaganda, como siempre. Nosotros somos escasos en difusión, siempre difundimos minutos antes de la charla, pero como estas charlas se dan siempre de manera periódica, en el mismo horario, ¿no? Todos los primeros miércoles de cada mes, ya mucho de la gente está acostumbrada a que los primeros miércoles de cada mes van a tener su charla de neurocríticos, sea feriado o no sea feriado, llueva o no llueva. Así que los esperamos el próximo primer miércoles del mes de diciembre. Tendremos al doctor Franklin Mendoza, que nos hablará del tema interacción pulmón-cerebro. Esperemos que poder contar con la participación de todos ustedes, y nos vemos el próximo primer miércoles del mes de diciembre, y un abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes. Buenas noches.